Siempre estamos contentos de reunirnos todos los sábados compartiendo con nuestros hermanos. Es una forma de ejercitarnos para ir como hermanos conllevándonos, convivir, para poder entonces, cuando Cristo venga, podemos reinar con Él. Y esto ahora es como una práctica que nosotros tenemos para irnos llevando como hermanos. Y ese es el interés, debe ser de cada uno de nosotros. Hoy, hermanos, he querido traer un tema que nos compete a todos, porque todos a veces pues tenemos faltas. Y una de este tema que le traigo es: ¿somos una nueva criatura? Como una pregunta que debemos nosotros hacernos. Y realmente, si conocemos el proceso para ser una nueva criatura, debemos entonces cada uno de nosotros arrepentirnos, debemos bautizarnos, conocer del Evangelio de Dios y dejar, dice, ese viejo hombre, un viejo hombre, para ser entonces una nueva criatura. Y algunos conceptos importantes de una nueva criatura es algo que es creado, dice, a un nivel nuevo de excelencia. Debe ser el sentido, es también la regeneración de un nuevo hombre en Cristo, el cambio, ¿no?, de un viejo hombre, un hombre viciado, a un hombre nuevo en Cristo. Y el nacer del agua, que es el procedimiento correcto, es cambiar, resurgir, un nuevo resurgimiento, y debe haber en el hombre nuevo una transformación a lo espiritual, claro, con el Espíritu Santo de Dios en nosotros, porque cuando nos bautizamos y somos bautizados cada uno de nosotros, se nos impone la mano y se deposita entonces el Espíritu Santo de Dios en nosotros, y ese debe ser el motor para nosotros cambiar. Por eso es importante que el nuevo hombre o la nueva criatura tenga una transformación, y lo vamos a lograr con el Espíritu Santo de Dios. Pero realmente ocurre esto, realmente recibimos nosotros esa transformación, realmente demostramos con hechos que somos una nueva criatura. Esa es una pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros. Si deja ese viejo hombre atrás, como le dije, el hombre con faltas, ese hombre que está, como le dije, viciado de muchos errores, y vienes a ser una nueva criatura en Cristo. Realmente, como le he dicho, demostramos nosotros ese cambio, donde muchas veces vemos en la iglesia de Dios y en la actualidad hermanos que no se conllevan, no se llevan unos a otros, no se tratan, no se saludan, donde muchas veces no se quieren ni determinar. Entonces, ¿cómo nosotros fingimos quizás ser una nueva criatura cuando todas estas cosas se deben dejar a un lado? Y hemos visto muchos casos de hijos que no se llevan con sus padres, y padres que no se llevan con sus hijos, y es algo muchas veces increíble, ¿no?, que en la iglesia de Dios podamos ver estas cosas, donde no hemos logrado entender que es importante el perdón entre los hermanos,
que podamos nosotros sobrellevarnos unos a otros, que podamos nosotros corregirnos. Muchas veces cuando tenemos falta debemos corregirnos, debemos pedir perdón, y todas esas cosas debemos nosotros practicarlas para poder ser una nueva criatura en Cristo. Y debemos nosotros procurar entender estas cosas, porque ¿cómo podemos nosotros pedirle a Dios perdón si no podemos perdonar muchas veces a nuestros hermanos? Cuando hay una ofensa, cuando nos sentimos ofendidos por algo, debemos nosotros pedirle a Dios que nos dé esa capacidad de perdonar. Es un don también que podamos nosotros perdonar unos a otros. Y si tenemos nosotros esa capacidad y le pedimos al Señor, podemos entonces creer o lograr ser una nueva criatura. Y es muy importante, hermanos, que nosotros podamos practicar esto, porque en la Biblia nos dice, y hemos visto la lectura, cuántas veces debo yo perdonar a mi hermano, y hemos leído muchas veces 70 veces 7, y a veces me pongo a analizar esto y me pongo a ver cómo será si tú le ofendes a tu hermano una vez el mismo día, luego pasa media hora y ofendes a tu hermano otra vez, y pasa la tercera vez, no pasa ni una hora y ya has ofendido a tu hermano 3 veces. ¿Cómo sería la actitud de ese hermano? Ese hermano se va a enfocar y pues quizás te va a decir, hermano, que usted tiene contra mí, porque la tiene contra mí. Entonces yo pienso que muchas veces debe ser para medir nuestra capacidad de tolerancia, de paciencia, que debemos nosotros ejercitarnos con el perdón, porque no le veo otra razón que el Señor diga 70 veces 7, debes de perdonar a tu hermano. Y dice un texto que no venga el sol sobre tu enojo, o sea que inmediatamente debes hacer las paces con tu hermano. Entonces, si en realidad analizamos esto bien, hermano, es tan profundo que nosotros debemos perdonar unos a otros, a nuestros hermanos. Si realmente queremos ser una nueva criatura, si realmente hemos cambiado, hemos dejado ese viejo hombre atrás y venimos a ser un nuevo hombre. Es importante que nosotros podamos analizar y pensar en esto. Y Dios a todos nos da de su Santo Espíritu. A través del desarrollo en nosotros, a través del Espíritu Santo podemos desarrollar sabiduría. Estudiamos esta mañana sabiduría, inteligencia, conocimiento. Pero miren que Dios es tan misericordioso y tan sabio en su opinión, que Él nos da un complemento completo, porque no es solo tener sabiduría, conocimiento. ¿De qué nos vale tener sabiduría y conocimiento? Hay muchas personas en el pasado, nosotros nos consta, que tienen sabiduría, conocen mucha Biblia y hoy en día no están aquí y tienen conocimiento. Pero el Señor, como le dije, nos da un complemento completo, y Él es sabio. Si no tienes humildad, si no tienes paz, no estás completo. Entonces es importante tener todo el conocimiento de Dios, la sabiduría, la inteligencia, pero también te da el complemento de tener humildad, de tener paz, de tener misericordia, y todo eso completo llegas a ser realmente una nueva criatura, un resurgimiento de ese viejo hombre que tuvo atrás con muchas fallas. Vemos, hermanos, que el Señor, como le dije, en el pasado había
mucho conocimiento. A nosotros nos consta de hermanos que tenían ese conocimiento que hoy en día, lamentablemente, porque nos lamentamos, no están, y sabemos que tenían mucho conocimiento. Y hablábamos el sábado pasado en Agua Dulce que nos acordábamos del pasado, cuando nos reuníamos en Parque Lefebvre, atrás las reuniones de varones, que había prácticamente como un concurso de qué hermanos tienen más conocimiento, qué hermanos tienen más sabiduría, qué hermanos utilizan palabras técnicas, palabras elevadas para llamar la atención, y más que todo era buscar como su propio ego, su propio desarrollo. Y recordaba yo una palabra que utilizaban mucho un hermano del pasado, que decía la sapiencia. Yo me quedaba pensando, la sapiencia, mira que quizás muchos de nosotros no sabemos. La sapiencia es la inteligencia, y cuando decía la sapiencia de Dios, yo me quedaba y que wow, tengo que buscar esta palabra en el diccionario, y utilizaban, como le digo, esa palabra como para demostrar el conocimiento. Y vemos entonces que estos hermanos lastimosamente no están, y por eso, hermanos, debemos nosotros tener ese complemento completo: inteligencia, sabiduría, humildad, paz, mansedumbre, todas estas cosas. Y vamos a leer, hermanos, el texto que es importante en 2 de Corintios, para entrar en el tema. En 2 de Corintios, capítulo 5, el verso 17 nos dice algo muy importante: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Para nosotros poder ser esa nueva criatura, hermanos, es importante entender cuáles son las cosas viejas. Las cosas viejas están el pecado, la falta que tú tenías, todas esas cosas tienen que quedar atrás. Como le dije, el hombre que deseaba o anhelaba el pecar, todo eso debe quedar atrás. Para ser una nueva criatura debe haber esa transformación en cada uno de nosotros, para poder nosotros lograr entonces estar bien delante de Cristo. Estamos realmente en Cristo si perdonamos a nuestros hermanos. Realmente si tenemos esa podemos decir, sabiduría de poder perdonar a nuestras ofensas de cualquier hermano, así vamos nosotros entonces entrando o transformando nuestra vida a esa nueva criatura, a ese nuevo ser que quiere resurgir con la sabiduría de Dios, con el Espíritu de Dios, para avanzar. Y por eso, hermanos, debemos nosotros practicar. Yo digo que es una práctica lo que hacemos aquí sábado tras sábado. A veces nos ponemos a meditar, bueno, sábado tras sábado en la iglesia, todo el tiempo, pero es una práctica que debemos nosotros forjar aquí, para que cuando ya estemos con Cristo, ya esto sea algo que hemos practicado, que ya hemos hecho, y no nos va a costar perdonar o trabajar con Cristo, como es el hecho de reinar con Cristo 1000 años. Por eso, hermanos, hay hermanos que muchas veces no demuestran esa nueva criatura que debe haber en un hijo de Dios, cuando muchas veces pueden haber hermanos que están en la expectativa para ver qué dice mal tu pastor, o qué algo mal hace o dice, para después mofarse o comentarlo afuera.
es algo que no tiene precedentes, que no demuestra realmente el hecho de ser una nueva criatura. Y por eso debemos nosotros practicar esto para poder entonces ser ese nuevo hombre que ha dejado atrás el pasado, el pecado. Muchas veces analizo que cuando el viejo hombre está en el mundo, su deseo es pecar, su deseo es andar en la carne, su deseo es hacer el mal, pero el nuevo hombre no puede tener esos deseos. El nuevo hombre no le debe provocar pecar, no le debe provocar contender con tu hermano o murmurar del otro. Ese nuevo hombre debe evitar al máximo el pecado. Eso es el sentido que nos da nuestro Señor cuando nos dice que somos un nuevo hombre. En Juan dice algo muy importante, Juan 3:3, que es un texto que hemos leído muchas veces. Nos habla también de este cambio y nos dice: respondió Jesús y dígole, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Y la forma de nacer es dejar ese viejo hombre atrás, y la nueva criatura debe tener ese cambio, esa regeneración, esa motivación de hacer el bien, de apartarse del mal, de no querer pecar, de abstenerse al pecar. Y así nos podemos ir cada vez llenando más de ese Espíritu Santo de Dios que nos da a través de su Santo Espíritu. Por eso debemos nosotros siempre practicar, hermano, todas estas cosas. No cansarnos, no sentir apatía. Muchas veces decía en Aguaduche, apatía de ir a la iglesia, trabajo sábado con los hermanos, como que muchas veces pierdes el sentido, pero es para ejercitarnos, para nosotros ir corroborándonos que realmente somos hermanos y que realmente debemos practicar el perdón y demostrar el amor que debe haber en nosotros. Es muy importante muchas veces, hermano, también recibir la corrección. Si tu pastor te exhorta, si tu pastor te corrige, debemos nosotros, como hijos de Dios, recibir la corrección. No debemos justificarnos, porque hay muchos que se pueden justificar. Bueno, este hermano que me viene a decir a mí, si hay hermanos peores que yo, que hacen cosas peores. No debemos, hermano, justificarnos. Si el pastor te corrige y te exhorta, recibe la corrección. El método es la forma de una nueva criatura. No buscar justificaciones. Y la Biblia, siempre recuerdo el texto de la Biblia que está llena de justificación. El pueblo de Israel se justificaba de muchas cosas. Adán también dice: la mujer que me diste me dio de comer y por eso pequé. Entonces, nosotros como nueva criatura, como hijos de Dios, si estamos en una falta, el pastor nos corrige, acepta la corrección. Debe ser tan simple y sencillo que debemos nosotros aceptar esta corrección a través de los pastores, a través de los ministros, porque es, como decía nuestro hermano esta mañana, los líderes velan por el pueblo de Dios, y también el pueblo debe también orar y velar por sus pastores. ¿Quiénes oran por sus pastores? No solo en la enfermedad, porque hemos visto hermanos que han estado enfermos, pero no solo tú debes orar por tus pastores en la enfermedad, también en la necesidad espiritual.
que tu pastor pueda tener la sabiduría para dirigir la iglesia, que tu pastor pueda tener el conocimiento para guiarte. Ese también es una forma de que tú tienes que orar como miembro de la iglesia, un compromiso escrito por Dios, que debe honrar a tus pastores, que debe orar por cada uno de ellos. Vamos a leer en Efesios, dice algo importante. El libro de Efesios 2, voy a leer del 1 al 2, me llamó la atención porque en Efesios 2 dice: y de ellos recibiste vosotros que estabas muertos en vuestro deleite, en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduviste conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Ese es el viejo hombre que estaba viciado. Siempre utilizo esa palabra porque me llama la atención. Un hombre viciado, vacío, que está constantemente pecando, no debe haber en la iglesia de Dios. Es algo que no cabe, ¿no? Que estemos sábado tras sábado y en vez de avanzar o cambiar o transformar nuestra vida como el Hijo de Dios, buscando esa perfección, estamos cada vez errando, pecando, fallando. No debe ser el propósito. Por eso el Señor nos dice que no podemos seguir este espíritu que nos conduce a la desobediencia, a ser indecoroso con nuestros hermanos. Debemos procurar hacer el bien y lo correcto delante de Dios. Tito nos dice también algo importante, el libro de Tito. Tito, capítulo 3, el verso 5, nos dice: no por obra de justicia que nosotros habíamos hecho, más por su misericordia nos salvó por el... leyendo Tito 3:5, sí. No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el abracro de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Entonces, cuando leemos la regeneración de la renovación del Espíritu Santo, es realmente ese cambio que debe de haber en cada uno de nosotros. Regenerarnos, motivarnos a cambiar, a ser hijos de Dios mejores, cada día más mejores, no pensando en dañar a ninguno de nuestros hermanos, sino aportando para el crecimiento de la iglesia de Dios. Ese debe ser el sentir de cada uno de nosotros, que debemos procurar estar bien con cada uno de nosotros, para que si llegara el día que venga Cristo o que muramos, podamos entonces irnos con Cristo. Ese debe ser el propósito, porque no tiene sentido estar sábado tras sábado aquí y no hay una misión en nuestra mente, o una visión de lo que queremos. Realmente queremos la vida eterna, debemos esforzarnos, como estudiábamos esta mañana, y esforzarnos es pues evitar el pecar, evitar hacer mal, procurar llevarnos bien con nuestros hermanos, tratándonos unos a otros. Y es la forma que el Señor nos ha dejado. Por eso pues
he querido, hermanos, pues traerle este mensaje donde debemos nosotros ser ese nuevo hombre, esa nueva criatura que nos va a llevar realmente a compartir con Cristo si hay ese cambio en nosotros, y debemos entonces hacerlo. Vamos a leer una cita más en Primera de Juan 3:9. Primera de Juan. Primera de Juan 3:9 nos dice: cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es la única forma que podemos pretender la vida eterna, si cambiamos, si nos dejamos moldear por el Espíritu Santo para ser esa nueva criatura que es nacida de Dios, que evita el pecado, que evita el mal. Entonces podemos recibir la simiente de Él, y eso nos puede llevar a ese nacimiento que sabemos que después va a venir el nacimiento del Espíritu Santo en nosotros cuando llegue esa transformación en cada uno de nosotros. Pero debemos ir marchando a lograr alcanzar esa meta, y por eso pues lo invito, hermanos, para que cada vez nos provoquemos, hice una versión, a hacer el bien, a amar a nuestros hermanos, a compartir, a convivir, a comunicarnos, que sintamos de la iglesia un deleite que debemos vivir cada uno de nosotros. Así que gracias, hermanos, pasa a vosotros.